Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Papá vino ayer, lo vi caminando y sonriendo, respondió Nan, pensando en el padre de Mac. Estaba seguro de que esta vez el padre de Mac estaba contento con la construcción, aunque la construcción aún no había comenzado oficialmente. Mac sonrió cuando lo escuchó. Hablé con mi papá y el día de la graduación, incluso si tú y mi papá quieren venir, no creo que lo acepte. Es mejor que te quedes en Tailandia para no tener que pagar el avión. El billete es caro. Mejor usar el dinero para construir una casa. Mac respondió porque quería reducir gastos para su novio. Está bien si papá y yo no vamos. De todos modos, no es una pérdida de tiempo. Nan respondió porque la ceremonia de graduación en Estados Unidos es diferente a la de Tailandia. En realidad, On me invitó a aceptar, así que me quedaré con On y luego regresaré a Tailandia, dijo Mac. Te estoy esperando durante mucho tiempo. ¿Por qué no puedo esperar un poco más? Dijo Nan sonriendo. ¿Y cómo va la carpa? Mac preguntó sobre el negocio de las tiendas de campaña para autos. Ahora la propiedad ha sido transferida a Mac y Nan es la persona que tiene que cuidarla ahora. Está bien, creo que iré a la tienda del auto y por la tarde subastaré varios autos. Si consigo algo te lo haré saber, dijo Nan, porque siempre le informa a Mac. Y luego también le envía los resultados de este mes a Mac para que pueda ver el gráfico, cuántos autos vendió y recibió, qué ingresos y gasto tiene. Entonces los empleados no están en problemas, ¿verdad? Mac preguntó. No, si alguien tiene algún problema, yo me encargo, no te preocupes, fue la respuesta. Y Mac asintió con calma. Los dos hablaron un rato y luego colgaron porque Nan entró en la tienda del auto. Hola señor, lo saludó un vendedor al verlo caminar hacia la oficina. ¿Cómo está tu diarrea, Picay? Saludó al mismo tiempo, de manera amistosa al empleado. Ronan habla amigablemente con todos los empleados, pero cuando llega el momento de hablar serio, todos estaban muy atentos. Estoy mejor, respondió el empleado Kai, porque ayer de repente se ausentó del trabajo por diarrea, lo que no significó nada, porque la otra parte traerá un certificado médico que lo acredite. Ten cuidado con lo que comes, respondió Nan, antes de entrar a la oficina. Hola, señor, la voz de una empleada sonó en la sala de la oficina, cuando lo vieron acercarse. Hola, respondió Nan, antes de mirar a su alrededor, porque no vio a su otro empleado, que se suponía que también estaba en esa habitación. ¿A dónde fue él? Nan preguntó en un tono normal. Los otros empleados se miraron. Todavía no ha venido a trabajar. Ya lo llamé, pero no contesté el teléfono, contestó la empleada. Nan arqueó las cejas. En ese momento ingresó una persona. Nan lo miró sorprendido. Kun Nan, lo siento, llegué tarde al trabajo, dijo una joven llamada Taen, con voz ligeramente entrecortada. Nan miró su reloj y vio que son casi las 11 de la mañana. Vamos a hablar en la oficina, fue la respuesta. No tenía la intención de regañar a la joven delante de los demás, porque esta vez quería preguntar en secreto el motivo del retraso. En la oficina hay una sala de cristal, pero hay una cortina para ocultar la vista. Se quedó allí y esperó un poco antes de que Taen llamara a la puerta. Siéntate primero, dijo Nan, antes de que Taen se sentara. Pido disculpas, señor Nan. El equipo vino a buscarme, dijo la joven, que estaba a punto de encontrar una explicación. Pero Nan vio primero la marca en la mejilla de Taen. Al principio no lo notó. ¿Qué le pasó a tu cara? Nan preguntó en tono serio. Esto hizo que Taen se estremeciera e inmediatamente levantó la mano para tocar
su mejilla. Bueno, entré por la puerta, respondió Tai, inclinando la cabeza. No se atrevía a mirarlo a los ojos, porque todos los empleados saben que Nan era una persona muy buena para detectar personas sospechosas. Te lo preguntaré de otra manera, hermana Taen. ¿Una persona se chocaría contra una puerta con tanta fuerza? Preguntó Nan antes de mirar a Taen. Quítate el abrigo, dijo Nan de nuevo, porque Taen llevaba un abrigo de manga larga. La niña frunció ligeramente los labios antes de quitarse el abrigo, haciéndole fruncir el ceño inmediatamente, porque había bastantes moretones y rasguños en los brazos de Tan. ¿Qué pasó? Por favor, dime, no tengas miedo. Trabajas conmigo, si puedo ayudarte, dímelo, dijo Nan en tono serio. Antes de que Taen, con lágrimas en los ojos, comenzara a contarle todo lo sucedido, Nan se tensó cuando escuchó y llamó a Tan y a sus otros 4 subordinados para que fueran a la oficina. Pronto llegaron y se sorprendieron un poco porque no sabían el motivo por el cual habían sido llamados. ¿Qué está pasando, señor? Tan preguntó de inmediato. Chicos, lleven a Taen a casa y ayúdale a empacar sus cosas. Si alguien te lo prohíbe, simplemente písalo, dijo Nan con voz tranquila. ¿Por qué quieres que haga las maletas? Preguntó Taen en voz baja. Dejaré que Taen lleve al bebé y se mude a mi casa. Tengo una casa libre. Puedes llevar a tu hijo a sentarse allí. Puedo asegurarte que es seguro. Nadie te hará nada, dijo Nan. Taen frunció los labios. Quiero que pienses detenidamente. ¿Hasta cuándo vas a aguantar todo esto? Y si un día a tu hijo le pegan o se pone peor, ¿qué vas a hacer? ¿Crees que es mejor empezar de nuevo? Por lo que te dije, no eres diferente de cualquier otra madre soltera. En lugar de tener un marido así, sería mejor que no tuvieras ninguno, dijo Nan nuevamente. Sus subordinados se pusieron de pie y escucharon en silencio. ¿No creerás que estoy mintiendo, verdad? Preguntó Taen. ¿Crees que puedes mentirle a alguien como yo? Nan volvió a preguntar. Taen estaba un poco callada porque sabía que definitivamente no podía mentir. ¿Y si vengo a quedarme con usted, señor? ¿Mag no se va a molestar? Preguntó Taen, temiendo que Mag lo malinterpretara. Si deja que Nan se ocupe de ella. Nan todavía no responde a nada. Inmediatamente sacó su celular y llamó a Mag. Mag contestó el teléfono. Nan le cuenta a Mag sobre Taen, además de contarle a su ser querido lo que había decidido, porque Taen vive con su marido, que es adicto a sustancias prohibidas y siempre la golpea. Sus familiares están en otra provincia y la casa en la que vive es la casa de su marido. A la suegra tampoco le agrada, por eso siempre fue paciente, hasta que quedó embarazada y acaba de dar a luz hace 8 meses. Cuando estaba embarazada siempre la golpeaban. En cuanto al evento que provocó que llegara tarde al trabajo, es porque cuando Taen se estaba preparando para llevar al bebé a una vecina cercana. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nak Mak. Así que bye bye. Cuídense mucho.